Michael Mann. El poder autónomo del Estado. Introducción. El problema del Estado. El texto de Michael Mann parece una crítica a las teorías tradicionales del Estado. Mann sostiene que la mayoría de las teorías sobre el Estado fueron reduccionistas. Porque redujeron al Estado a algo externo a sí mismo. Las clases sociales, la economía, la sociedad civil o la voluntad general. En otras palabras, entendieron al Estado simplemente como un reflejo de fuerzas sociales ya existentes. Mann afirma: la mayoría de las teorías generales del Estado han estado erradas porque han sido reduccionistas, han reducido al Estado a las estructuras preexistentes de la sociedad civil. El problema de estas teorías es que no logran explicar por qué el Estado posee capacidades propias, ni por qué puede actuar muchas veces con cierta independencia respecto de los distintos grupos sociales. Por eso, Mann intenta desarrollar una teoría del poder autónomo del Estado. No se trata de decir que el Estado esté totalmente separado de la sociedad, sino de explicar que posee una capacidad específica derivada de su organización. La autonomía estatal es relativa pero real. El Estado como organización territorial centralizada. Mann retoma parcialmente la definición de Weber y plantea que el Estado tiene 4 características fundamentales: instituciones diferenciadas, centralización, territorialidad, monopolio de la coerción. Pero el núcleo de su análisis está en la idea de centralización territorial. El Estado es una organización que coordina y organiza una sociedad dentro de un territorio determinado. Esa capacidad organizativa es justamente la fuente principal de su autonomía. La cita más importante del texto dice: defiendo que la autonomía estatal, en las dos formas, despótica e infraestructural, procede principalmente de la específica capacidad del Estado de proporcionar una forma de organización territorialmente centralizada. Es decir, el Estado puede actuar con cierta autonomía porque tiene capacidades logísticas, administrativas y organizativas que ningún otro actor posee en la misma escala. La centralización implica que las decisiones políticas irradian desde un centro hacia el conjunto del territorio. Esto supone administración, burocracia, coordinación, capacidad de llegar efectivamente a toda la sociedad. Por eso el Estado moderno tiene una capacidad de intervención mucho mayor que los estados antiguos. La autonomía del Estado. Uno de los ejes fundamentales del texto es la idea de autonomía estatal. Mann sostiene que el Estado no puede entenderse únicamente como un instrumento de las clases dominantes, ni como una simple arena donde se expresan conflictos sociales. La autonomía estatal significa que el Estado tiene capacidad de acción propia, posee intereses organizativos específicos, puede actuar relativamente separado de determinados grupos sociales. Sin embargo, esta autonomía nunca es absoluta. El Estado sigue estando en relación con la sociedad civil, con las clases sociales y con los distintos grupos de poder. Lo importante es que no puede ser reducido completamente a ellos. Por eso Mann sostiene: el Estado es mera y esencialmente una arena, un espacio que no obstante esta es la fuente misma de su autonomía. Esta frase es muy importante porque muestra la complejidad del planteo. El Estado es efectivamente una arena donde se desarrollan conflictos sociales, pero justamente su estructura organizativa le permite adquirir capacidades propias.
Poder despótico y poder infraestructural. La parte más importante del texto es la distinción entre dos tipos de poder estatal: poder despótico, poder infraestructural. Mann considera que ambos son dimensiones distintas y que los estados se diferencian según cómo se combinan estas formas de poder. Poder despótico. El poder despótico es la capacidad de la élite estatal de actuar sin negociar institucionalmente con la sociedad civil. Mann lo define de la siguiente manera: el abanico de acciones que la élite tiene facultad de emprender sin negociación rutinaria e institucional con grupos de la sociedad civil. El poder despótico implica capacidad de decisión unilateral, ausencia de negociación, fuerte concentración del poder político. Los ejemplos más claros son monarquías absolutas, regímenes fascistas, dictaduras. En estos casos, el Estado puede imponer decisiones sin necesidad de mediaciones institucionales. Mann utiliza el ejemplo de la Reina de Corazones, que ordena cortar la cabeza de alguien y el aparato estatal ejecuta inmediatamente la orden. La idea es mostrar un poder estatal prácticamente ilimitado. Sin embargo, Mann aclara que los estados modernos democráticos suelen tener un poder despótico relativamente bajo. En ellos existen elecciones, división de poderes, derechos políticos, instituciones representativas. Por eso, las democracias modernas no son despóticamente fuertes. Poder infraestructural. El segundo concepto central es el poder infraestructural. Mann lo define como la capacidad del Estado para penetrar realmente la sociedad civil y poner ejecución logísticamente las decisiones políticas por todo el país. Poder infraestructural. El segundo concepto central es el poder infraestructural. Mann lo define como la capacidad del Estado para penetrar realmente la sociedad civil y poner en ejecución logísticamente las decisiones políticas por todo el país. Esta idea es fundamental porque muestra que el verdadero poder moderno del Estado no consiste solamente en decidir, sino en lograr que las decisiones se cumplan efectivamente en todo el territorio. El poder infraestructural se expresa en burocracias estatales, sistemas educativos, censos, impuestos, fuerzas policiales, registros civiles, sistemas de información, redes de transporte y comunicación. Por eso Mann afirma: el Estado penetra la vida diaria más de lo que hizo cualquier Estado histórico. Los Estados modernos pueden recaudar impuestos directamente, registrar información sobre la población, intervenir la economía, controlar el territorio, aplicar decisiones rápidamente. En este sentido, los estados modernos son infraestructuralmente muy fuertes. Relación entre ambos poderes. Mann sostiene que estas dos dimensiones son analíticamente autónomas. Esto significa que un estado puede ser despóticamente fuerte pero infraestructuralmente débil, o al revés, una dictadura puede tener enorme capacidad represiva pero poca capacidad organizativa. Una democracia moderna puede tener poco poder despótico pero mucha capacidad administrativa. Los 4 tipos ideales de Estado. Mann construye una tipología combinando ambos tipos de poder. Estado feudal. Tiene bajo poder despótico, bajo poder infraestructural. El rey posee poca capacidad de control efectivo sobre el territorio y depende de relaciones fragmentadas de poder. Estado imperial. Tiene alto poder despótico, bajo poder infraestructural. El gobernante posee gran autoridad central pero dificultades para controlar efectivamente el territorio. Ejemplos: Imperio Romano, Imperio Persa.
Estado burocrático tiene bajo poder despótico, alto poder infraestructural. Es característico de las democracias capitalistas modernas. El Estado posee enorme capacidad administrativa y organizativa, pero está limitado institucionalmente. Estado autoritario tiene alto poder despótico, alto poder infraestructural. Ejemplos: nazismo, Unión Soviética. En estos casos, el Estado controla profundamente la sociedad y además puede actuar sin negociación. El desarrollo histórico del poder infraestructural. Mann sostiene que a lo largo de la historia el poder infraestructural del Estado fue creciendo constantemente. El crecimiento se produjo gracias al desarrollo de alfabetización, escritura, burocracias, censos, moneda, sistemas administrativos, medios de transporte, comunicación. La escritura, por ejemplo, permitió registrar impuestos, controlar territorios, estabilizar relaciones jurídicas, administrar recursos. Por eso, el desarrollo del Estado está profundamente relacionado con el desarrollo de capacidades administrativas y logísticas. Estado y sociedad civil. Mann no plantea una separación absoluta entre Estado y sociedad civil. Existe una relación constante entre ambos. El Estado organiza a la sociedad, regula conflictos, coordina actividades, pero al mismo tiempo depende de relaciones sociales, interactúa con grupos económicos, militares e ideológicos. Por eso la relación entre Estado y sociedad civil es dinámica, conflictiva, histórica. La frontera entre ambos cambia constantemente. Idea central del texto. La idea fundamental del texto es que el Estado posee capacidades organizativas propias, derivadas de su centralización, su territorialidad, su infraestructura administrativa. Por eso, no puede reducirse completamente a las clases sociales, pero tampoco puede separarse totalmente de la sociedad. La autonomía estatal es relativa y surge de la capacidad del Estado de organizar centralizadamente la vida social. Guillermo O'Donnell, Apuntes para una teoría del Estado. Introducción. ¿Qué es el Estado? El texto de O'Donnell busca explicar qué es el Estado capitalista y cómo funciona dentro de las relaciones sociales de dominación. Desde el comienzo, O'Donnell discute las visiones que entienden al Estado solamente como una institución administrativa o como un aparato jurídico separado de la sociedad. Para él, el Estado debe pensarse como parte constitutiva de una relación social más amplia. La definición central del texto dice: entiendo por Estado el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Esta frase es probablemente lo más importante de todo el texto. Lo que O'Donnell está diciendo es que el Estado no existe aislado de las relaciones sociales, sino que forma parte de una estructura de dominación. El Estado es el componente político de esa dominación. Por eso no puede separarse la economía de las relaciones de clase, de la economía de las relaciones de clase, de los mecanismos ideológicos, de las formas de coerción. Todas estas dimensiones aparecen imbrincadas, es decir, profundamente entrelazadas. La dominación como relación social. Uno de los conceptos más importantes del texto es la idea de dominación relacional. O'Donnell sostiene: la dominación es territorial, es una modalidad de vinculación entre sujetos sociales. Esto significa que la dominación no es simplemente una imposición individual, sino una relación social estructurada entre distintos sujetos y grupos. La dominación implica asimetrías de poder, desigual distribución de recursos, capacidad diferencial de imponer decisiones. Por eso, O'Donnell explica que existen ciertos recursos que permiten sostener esa dominación. Coerción física, coerción económica, información, recursos ideológicos. Sin embargo, el autor considera que el recurso más eficiente para sostener la dominación es el ideológico. Afirma: el recurso más eficiente en términos del mantenimiento de la dominación es el control ideológico. Esto es fundamental porque muestra que la dominación no se sostiene solamente por la fuerza, también necesita legitimidad, aceptación y naturalización.
Estado y capitalismo. O'Donnell analiza específicamente el Estado capitalista. Para él, el capitalismo se basa en una relación conflictiva entre dos clases fundamentales: capitalistas y trabajadores asalariados. El Estado interviene garantizando la reproducción de ambas clases, porque ambas son necesarias para el funcionamiento del sistema capitalista. La burguesía necesita trabajadores, fuerza de trabajo, capacidad de producción, y los trabajadores necesitan salario, condiciones mínimas de reproducción social. Por eso, el Estado capitalista no puede destruir completamente a ninguna de las dos clases. Su función es garantizar la continuidad de esa relación conflictiva. La relación capitalista nunca es armónica, está atravesada por conflictos, tensiones, contradicciones. El Estado interviene justamente administrando esas contradicciones. El Estado como límite negativo. Uno de los conceptos más importantes del texto es el de límite negativo. El Estado actúa estableciendo límites a las consecuencias extremas del conflicto entre clases. No elimina el conflicto ni la explotación, sino que regula sus efectos para evitar que el sistema se rompa. Esto significa que limita al capital cuando la explotación amenaza destruir la reproducción de la fuerza de trabajo. Limita a los trabajadores cuando sus demandas amenazan la reproducción de la acumulación capitalista. Por eso el Estado aparece como mediador del conflicto social. El concepto de límite negativo permite entender la legislación laboral, la regulación sindical, las políticas sociales, la negociación salarial y los sistemas de bienestar. Estas intervenciones no eliminan la dominación capitalista, sino que permiten sostenerla en determinadas condiciones históricas. Contexto histórico y correlación de fuerzas. O'Donnell insiste constantemente en que el modo de que el Estado interviene depende del contexto histórico y de la correlación de fuerzas entre las clases sociales. El Estado capitalista no actúa siempre igual. Por ejemplo, en el siglo XIX predominaban formas más directas de explotación y menor intervención estatal. Después de la Segunda Guerra Mundial se expandieron los estados de bienestar. En contextos neoliberales reaparecen políticas de flexibilización y reducción de derechos sociales. Esto demuestra que el Estado modifica sus formas de intervención según conflictos sociales, luchas sindicales, crisis económicas, relaciones políticas. La correlación de fuerzas determina cuánto puede avanzar el capital, cuándo pueden conquistar los trabajadores. El Estado regula esos conflictos intentando sostener el orden social capitalista. Derecho e instituciones burocráticas. Otro aspecto fundamental del texto es el lugar del derecho y de las instituciones burocráticas. O'Donnell sostiene que las leyes, los contratos, las instituciones estatales son cristalizaciones de relaciones sociales. No son neutrales ni puramente técnicas. El derecho expresa relaciones de poder y relaciones de fuerza presentes en la sociedad. Por eso, una reforma laboral, una ley sindical, una política social expresan determinadas relaciones entre el capital y el trabajo. Las instituciones burocráticas permiten materializar esas relaciones dentro del aparato estatal. Las mediaciones, ciudadanía, nación y pueblo. Una parte central del texto es la explicación de las mediaciones que permiten legitimar la dominación estatal en sociedades capitalistas, estructuralmente desiguales. Ciudadanía. La ciudadanía implica igualdad formal ante la ley. Todos los individuos aparecen judicialmente como iguales. Un voto por persona, igualdad jurídica, derechos políticos universales. Sin embargo, esa igualdad es formal, porque las desigualdades sociales reales siguen existiendo. Por eso la ciudadanía funciona como una mediación. Iguala jurídicamente, mientras la estructura social continúa siendo desigual. Nación. La nación construye identidad colectiva, cohesión social, pertenencia común. La idea de nación permite legitimar al Estado porque presenta a la sociedad como una unidad integrada, aun cuando existan conflictos y desigualdades profundas. La nación produce sentimiento de pertenencia, identificación con el Estado, cohesión territorial.
Pueblo. La mediación pueblo es más conflictiva y más política. La idea de pueblo puede incorporar demandas populares, reivindicaciones sociales, conflictos políticos. Por eso O'Donnell considera que esta mediación tiene un carácter más disruptivo. Lo popular puede cuestionar aspectos estructurales del orden existente. Estado y sociedad civil. El texto insiste permanentemente en que el Estado y la sociedad civil no son esferas totalmente separadas. Existe una relación constante entre estructuras económicas, instituciones políticas, relaciones ideológicas, conflictos sociales. Por eso, O'Donnell rechaza las explicaciones simplistas que separan economía, política, ideología. Todas esas dimensiones están articuladas dentro de una misma relación social compleja. El Estado organiza, regula, interviene, pero siempre dentro de las relaciones de dominación y conflicto. Estado, legitimidad y dominación. La dominación no puede sostenerse únicamente mediante coerción. El Estado necesita legitimidad, aceptación social, reconocimiento. Las mediaciones cumplen justamente esa función: ciudadanía, nación, pueblo. Permiten presentar un orden desigual como legítimo y aceptable. Por eso el Estado capitalista combina coerción, consenso, regulación, instituciones jurídicas y burocracia. Idea central del texto. La idea fundamental de O'Donnell es que el Estado capitalista forma parte de una relación social de dominación. No es neutral ni externo a la sociedad, sino un componente político que organiza, regula y garantiza la reproducción del orden capitalista. El Estado regula el conflicto, establece límites negativos, organiza mediaciones de legitimidad. Interviene según la correlación de fuerzas. Todo esto permite sostener un sistema social estructuralmente desigual sin eliminar sus contradicciones. Bueno, de nuevo con Michael Mann, volvemos a Michael Mann. Mann critica las teorías que reducen al Estado a la sociedad civil o a las clases sociales. Para él, el Estado tiene una autonomía relativa porque posee capacidades organizativas propias. La cita central del texto es: la autonomía estatal procede principalmente de la específica capacidad del Estado de proporcionar una forma de organización territorialmente centralizada. El Estado puede actuar con cierta independencia porque administra, organiza, centraliza, controla territorios. Poder despótico es la capacidad del Estado de actuar sin negociar con la sociedad civil. Mann lo define como el abanico de acciones que la élite tiene facultad de emprender sin negociación rutinaria. Ejemplos: dictaduras, monarquías absolutas, fascismos. Cuanto mayor es el poder despótico, menos límites tiene el Estado. Poder infraestructural es la capacidad del Estado de penetrar la sociedad y hacer cumplir sus decisiones. Mann dice: la capacidad del Estado para penetrar realmente la sociedad civil se expresa mediante burocracia, impuestos, escuelas, censos, policía. El Estado moderno tiene enorme poder infraestructural porque puede intervenir profundamente en la vida cotidiana. Tipos de Estado: feudal, poco poder despótico y poco infraestructural. Imperial, mucho despótico y poco infraestructural. Burocrático, poco despótico y mucho infraestructural. Es el modelo de las democracias modernas. Autoritario, mucho despótico y mucho infraestructural. Idea final: el Estado no es solamente un reflejo de la sociedad. Tiene capacidades organizativas propias derivadas de la centralización, la burocracia, el control territorial. Guillermo O'Donnell, resumen. Idea central: O'Donnell define al Estado como el componente específicamente político de la dominación. El Estado forma parte de una relación social de dominación capitalista. No es neutral ni está separado de la sociedad. La dominación es relacional. La dominación es una relación desigual entre grupos sociales.
O'Donnell afirma: la dominación es relacional. La dominación se sostiene mediante coerción, recursos económicos, información, ideología. El control ideológico es fundamental porque legitima el orden social. Estado y capitalismo. El Estado capitalista garantiza la reproducción de capitalistas trabajadores. El sistema necesita ambas clases para funcionar. Por esto, el Estado regula el conflicto entre ellas. Límites negativos. El Estado actúa como límite negativo porque pone frenos a las consecuencias extremas del conflicto social. No elimina explotación, desigualdad, conflicto. Lo que hace es administrarlos para que el Estado continúe funcionando. Correlación de fuerzas. El modo en que el Estado interviene depende de luchas sociales, contexto histórico, fuerza de sindicatos o empresarios. Por eso el Estado cambia según cada periodo histórico. Mediaciones. Ciudadanía. Genera igualdad formal ante la ley. Nación. Construye identidad colectiva y cohesión. Pueblo. Introduce demandas populares y puede cuestionar el orden. Estas mediaciones ayudan a legitimar la dominación estatal. Idea final. El Estado capitalista regula el conflicto social para garantizar la reproducción del sistema capitalista y mantener el orden social. Tanto Michael Mann como O'Donnell, vamos a relacionarlos, tanto Michael Mann como O'Donnell intentan responder a una pregunta general: ¿qué es el Estado y cómo se relaciona con la sociedad? Los dos autores discuten las teorías que reducen el Estado a un simple reflejo de las clases sociales o de la sociedad civil, y ambos coinciden en que el Estado posee una especificidad propia. Sin embargo, cada uno pone el énfasis en aspectos distintos. Mann se concentra principalmente en las capacidades organizativas del Estado y en su autonomía relativa. Su preocupación principal es explicar cómo el Estado logra organizar una sociedad territorializada y centralizada. Por eso analiza burocracia, centralización, capacidad administrativa, control territorial, coerción. La pregunta fundamental de Mann es: ¿cómo logra el Estado ejercer poder sobre la sociedad? Por eso desarrolla los conceptos de poder despótico, poder infraestructural. El poder despótico es la capacidad de actuar sin negociar con la sociedad civil, mientras que el poder infraestructural es la capacidad de penetrar efectivamente la sociedad y aplicar decisiones en todo el territorio. Mann sostiene que el Estado moderno es especialmente fuerte desde el punto de vista infraestructural, porque puede intervenir profundamente en la vida cotidiana mediante burocracias, impuestos, escuelas, censos. Administración pública. La autonomía del Estado surge justamente de esa capacidad organizativa. O'Donnell, en cambio, pone el eje en la relación entre Estado, capitalismo y dominación social. Su preocupación principal no es tanto cómo el Estado se organiza, sino para qué organiza y qué función cumple dentro del capitalismo. Por eso define al Estado como el componente específicamente político de la dominación. Para O'Donnell, el Estado forma parte de una relación social de dominación entre clases. El capitalismo se basa en una relación conflictiva entre capitalistas y trabajadores. Y el Estado interviene garantizando la reproducción de ambas clases para que el sistema continúe funcionando. Ahí aparece el concepto de límite negativo. El Estado regula el conflicto social, limitando al capital cuando la explotación amenaza destruir la fuerza de trabajo, limitando a los trabajadores cuando el conflicto amenaza la acumulación capitalista. Por eso O'Donnell entiende que el Estado no elimina el conflicto, no elimina la desigualdad, sino que administra esas contradicciones. Además, O'Donnell analiza cómo el Estado logra legitimarse en sociedades profundamente desiguales. Para eso desarrolla las mediaciones: ciudadanía, nación, pueblo. La ciudadanía produce igualdad formal ante la ley, la nación construye cohesión e identidad, y el pueblo introduce una dimensión más política y conflictiva. A pesar de sus diferencias, ambos autores coinciden en varios puntos fundamentales. Primero, ambos rechazan las teorías reduccionistas. Ninguno considera que el Estado sea simplemente un reflejo automático de la economía o de las clases sociales. Segundo, ambos entienden que existe una relación constante entre Estado y sociedad civil. El Estado no está totalmente separado de la sociedad, pero tampoco se confunde completamente con ella. Tercero, ambos consideran que el Estado organiza la vida social.
Mann enfatiza las capacidades organizativas y administrativas. O'Donnell enfatiza la regulación del conflicto y la reproducción del capitalismo. Cuarto, ambos entienden que la relación entre Estado y sociedad es dinámica e histórica. El Estado cambia según contextos históricos, relaciones de fuerza, luchas sociales, transformaciones económicas. Por eso el profesor insistía tanto en la idea de depende del contexto. El Estado capitalista del siglo XIX no funciona igual que el Estado de bienestar del siglo XX, ni que el Estado neoliberal posterior. En conjunto, los dos textos permiten construir una idea general muy importante para toda la materia. El Estado no es una institución neutral ni puramente técnica, es una estructura política que organiza la sociedad, administra conflictos, regula relaciones de poder, coordina territorios y participa activamente en la reproducción del orden social. Mann ayuda a entender cómo el Estado adquiere capacidad organizativa y autonomía. O'Donnell ayuda a entender qué función cumple esa capacidad dentro de las relaciones de dominación capitalista. Por eso, ambos textos funcionan muy bien juntos. Mann explica la capacidad del Estado, O'Donnell explica la función social y política de esa capacidad.